Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH, donde toda la semana, de lunes a jueves, damos espacio a los académicos y académicas de nuestro plantel para hablar, analizar desde las distintas especialidades, la agenda de nuestro país, ¿no? Y por supuesto, no solo la actualidad, sino los grandes temas que se están debatiendo para construir una nueva sociedad. Como todos los días miércoles, y en este caso, en este 4 de agosto, estamos con la Facultad de Derecho. Vamos a abordar hoy los derechos humanos en la futura Constitución, todos los desafíos y oportunidades que tenemos en la materia. Como siempre, nos acompaña Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH, profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional. Y esta noche también estamos con un gran invitado, Claudio Herrera Jarpa, abogado por la Universidad de Chile, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de París I del Panteón de la Sorbonne y profesor del ciclo de Introducción al Derecho y Derechos Humanos, director además del Departamento de Derecho Privado de la USACH. Muy buenas noches, Claudio. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo están? Muy bien, Daniela, buenas noches. Voy a tomar la palabra primero porque veo que Luis es un habitué de la casa, así yo Sí. que soy un invitado especial. Te agradezco muchísimo la invitación y le agradezco mucho también a mi querido amigo y colega Luis que haya pensado en mí para este tema, que es un tema bien apasionante. Eso, así que aquí a tu disposición. Gracias, Claudio. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Daniela, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a Claudio, efectivamente yo soy como el arroz graneado de este programa, pero nada, yo creo que no había persona más adecuada para que nos acompañara hoy día a propósito del tema que nos convoca. Recordar además que Claudio fue secretario ejecutivo de la Comisión Valech 2 y además se desempeña también como abogado del Museo de la Memoria, así que Mm. también es un académico comprometido con el mundo de los derechos humanos, así que creo que tenemos una excelente materia prima para sacar una muy buena conversación. Excelente. Qué bueno lo que señalas, porque quiero partir con estas grandes instancias que han habido en nuestro país, ¿no? La Comisión Rettig, por supuesto la Comisión Valech, la Comisión, más que la Comisión, la Mesa de Diálogos de los Derechos Humanos, que quizás es la menos famosa o la que para muchos menos se impactó, pero evidentemente todas relacionadas con la misma materia, quizás con focos específicos y particulares a los momentos que estábamos viviendo post dictadura. Quiero partir contigo, Claudio, haciendo una revisión también para que los auditores y espectadores de esta noche, sobre todo para las nuevas generaciones, sepan los focos de cada una de estas comisiones, cuánto se pudo avanzar y cuánto quedó pendiente. Un pequeño resumen. Sí, Daniela, oye, es una gran pregunta, una preciosa pregunta, y a riesgo de ser latero voy a permitirme ir rápido, pero tratando de ir cronológicamente dando, como tú dices, una actualización informativa a los auditores y tal vez una primera información a muchos auditores más jóvenes que no están tan al corriente de este proceso histórico, ¿verdad? Decir primero, bueno, es una obviedad, pero que durante toda la dictadura y con mayor nitidez al finalizar la dictadura, uno de los grandes temas que funcionaba como una argamasa, digamos, de un importantísimo sector de la sociedad chilena, y no solamente era el sector que se oponía al general Pinochet, también habían sectores que en cierta medida podían haber votado que sí en el plebiscito del 88 y luego podían haber votado incluso el candidato de derecha al finalizar el año 89, el candidato Buji, pero lo que voy, que ya compartían, o sea, hacia el final de la dictadura ya teníamos conciencia de que en este país se habían violado brutal y masivamente, de modo sistemático, a propósito de usar o no las palabras ahora, ahí sí que no hay ninguna duda, hay un consenso histórico, jurídico y político en Chile, se habían violado masivamente los derechos humanos desde el mismo 11 de septiembre de 73 y hasta finalizar la dictadura. De hecho, los mandatos de las comisiones, de las que hablaremos a continuación, se extienden hasta el 11 de marzo del año 90. Es cierto que el 11 de marzo del año 90 no hubo una gran cantidad de violaciones de derechos humanos, estamos ya prácticamente entrando a la transición, pero hasta ese momento se extiende, ¿ya?
Y efectivamente estas violaciones masivas de derechos humanos funcionaron también como un acicate, digamos, y como un punto de confluencia política muy importante en lo que fue en su momento la concertación de partidos por la democracia y el ala más de izquierda que no se sumó, digamos, inicialmente en este conglomerado de partidos, pero sí compartían absolutamente esta demanda, esta potente demanda por verdad, justicia y reparación, digamos. Y entonces yo te diría que hay como dos temas. Un primer tema, una primera pata que venía desde final ya de la dictadura y que se había ido avanzando muy poco, muy lentamente y gracias a casos muy excepcionales de jueces corajudos que iban contra su jerarquía, digamos, como el juez Carlos Cerda y tantos otros, se me quedan muchos, pero básicamente el Poder Judicial fue muy reacio en la dictadura a tratar este tema, ¿ya? Algunos me dirán, es obvio lo que usted está diciendo, no hay dictadura que funcione con un Poder Judicial independiente y que haga bien la pega, es verdad. Pero no es menos cierto que, como dijo el presidente Elwin al recibir el informe Rettig, le faltó coraje moral al Poder Judicial para hacerse cargo, a lo menos, de cumplir su misión básica tutelar de estos derechos fundamentales. ¿Ya? Hay que recordar que los primeros recursos de amparo no se aceptaron a tramitación en las Cortes de Apelaciones, sino hasta bastantes años después de los primeros casos de detenidos desaparecidos, de personas detenidas de modo arbitrario que pasaban de repente semanas y meses, digamos, sin conocerse su paradero, etcétera. Pero entonces, volviendo a mi planteo, hay una primera línea en que se avanzó y se siguió avanzando, que era la línea judicial tradicional, digamos, ¿ya? Y ahí al comienzo de la transición en el gobierno del presidente Elwin teníamos como la gran barrera, el gran escollo para avanzar, que era el decreto ley 2191 de abril del año 78, conocido como la ley de amnistía. Los tribunales, tú te acuerdas, simplemente en todos los casos que iban del 11 de septiembre del 73 y hasta abril del 78, simplemente no investigaban, era casi como una causal de inadmisibilidad, digamos, y tenemos ahí la cantidad más importante de casos, por ejemplo, de crímenes tan aberrantes como los detenidos desaparecidos, por ejemplo. De a poco con el presidente Elwin y con fuerzas también en el Congreso que estaban impulsando, digamos, y fuerzas no solo en el Congreso, fuerzas sociales chilenas en general, que estaban impulsando esta demanda en materia de derechos humanos, los tribunales fueron paulatinamente cambiando un poco su manera de entender las leyes, podríamos decir. Y así, por ejemplo, el decreto ley de amnistía, en algún momento con esto de la doctrina Elwin, que se llamó, que fue una doctrina que elaboró el presidente Elwin con su ministro de Justicia, Francisco Cumplido, dijeron, bueno, sí, la amnistía existe, es una norma, hay que aplicarla, pero la amnistía se aplica cuando se concluye la investigación. O sea, ya era un gran avance, por lo menos en términos judiciales se podía avanzar hasta determinar si había habido delito, quiénes eran los responsables, aclarar la situación lo más posible, y cuando llegaba el momento de aplicar la sanción, se decía, bueno, pero no se puede sancionar porque existe la ley de amnistía. Frustrante, todo lo que quieras, pero era un avance. En paralelo a este proceso judicial, del que si quieres pues podemos hablar más, pero no quiero latearlo innecesariamente, en paralelo se avanzó en lo que en la época no se llamaba necesariamente así, porque Chile fue un país súper señero en esto, pero que hoy día se llama desde hace largos años en justicia transicional, ¿ya? La justicia transicional entendida en términos muy simples como medidas paralelas a la justicia tradicional que se conocen en situaciones de posconflicto, de países que salen de largas dictaduras, etc. Y las comisiones de verdad, para darle un nombre más genérico a las distintas comisiones que conoció Chile, aunque muchas personas no gustan de este nombre de comisiones de verdad, pero es el nombre que comúnmente se utiliza, digamos. Las comisiones de verdad están absolutamente inscritas y marcadas en este proceso de justicia transicional, que es el proceso que marca, diría yo, en Chile la transición democrática en materia de derechos humanos, tal como, qué sé yo, en otras materias se marcará por, qué sé yo, tratar de ampliar derechos en términos sociales. En el ámbito de los derechos humanos está absolutamente marcada la transición por estas comisiones de verdad en sus primeros años de funcionamiento. Y la primera, y con esto tal vez termino esta primera larga intervención, la primera efectivamente es la comisión Rettig, que si tú quieres fue, si uno lo mira históricamente, con un inicio de transición que fue muy difícil, todos lo sabemos y lo recordamos, con muchas dudas, con muchos temores de muchos y con un general Pinochet que mantuvo la comandancia en jefe del ejército, ¿verdad? Que la primera tarea que se diera el poder civil fuera abocarse al destino de los ejecutados políticos y de los detenidos desaparecidos no era una cosa obvia, no era una cosa evidente.
pero por otro lado era absolutamente un imperativo moral mínimo, o sea, si estábamos recuperando la democracia, lo mínimo que se podía hacer, más allá de lo que pudiera hacer el Poder Judicial, qué sé yo, pero era tratar de esclarecer al máximo qué había pasado con los detenidos desaparecidos y qué había pasado con los ejecutados políticos. Ese fue el origen de esta comisión presidencial, que tomó el nombre de Comisión Rettig, porque la presidió don Raúl Rettig, ustedes recuerdan, y que fue una comisión presidencial que después de un año más o menos de funcionamiento, estableció del orden, después han ido creciendo, pero del orden de 2.800 o por ahí casos, ya ahora estamos ya en el orden de los 3.000, un poco más, pero 2.500, 2.800 casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos durante toda la dictadura. Le entregó la comisión el informe al presidente Rettig, al presidente Elwin, disculpa, y el presidente Elwin, después de leerlo, ¿te acuerdas? Eso fue el mes de febrero del año +1 del comienzo de la transición. En marzo, si no recuerdo mal, se dirigió al país en términos muy quebrado, muy emocionado, y reconoció que Chile tenía esta deuda con este sector de la sociedad y que había que avanzar en medidas de verdad y de reparación, digamos. Yo diría que fue como el primer gran golpetazo. Luego, esta comisión Rettig tuvo continuadoras legales, sobre todo ciertos programas en el Ministerio del Interior. El último fue el programa de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. O sea, se siguió avanzando en esto, básicamente apuntando el esclarecimiento de estas situaciones en sede judicial, o sea, en el Poder Judicial tradicional, pero el Estado, el gobierno, digamos, de Chile tomó acción ante los tribunales para defender e impulsar estas causas. Y en paralelo, administrativamente, digamos, se siguió avanzando en otras iniciativas, como por ejemplo, qué sé yo, la Oficina Nacional del Retorno, para tratar de regularizar la situación de miles de exiliados que empezaron a volver a Chile después del año 90, algunos programas de apoyo para continuidad de estudios, el programa Exonerado un poco más tarde para la gente que había perdido el trabajo durante la dictadura por razones o por motivaciones políticas, etcétera, ¿verdad? Y fuimos un poco, diría yo, avanzando en esos dos pies. Por un lado, los tribunales de justicia empezaron también progresivamente a abrirse un poco más, y en el ámbito administrativo, digamos, se empezó progresivamente también a contar con políticas públicas, se diría ahora, con programas especializados y focalizados que requerían también de apoyo presupuestario. En el Parlamento habitualmente se discutían estas cosas, o sea, había un esfuerzo, ¿ya? En la época del presidente Frei Ruiz-Tagle, efectivamente tú lo mencionas y es de triste memoria, se dio un nuevo impulso, si tú quieres, político, a tratar de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos y de poder avanzar en eso. Y se Que los militares hablaran montó finalmente, ¿no? Que dijeran la información exactamente, que no habían dicho. exactamente, y se formó la famosa mesa del diálogo, que en su momento las personas que participaron en ella, digamos, tuvieron bastante confianza en que los militares estaban participando, la Fuerza Armada en general, estaban participando de buena fe, digamos, y que efectivamente las informaciones que se entregaban, que tuvieron que ver, tú recuerdas, con que la operación retiro de televisores y finalmente que estaban o en las altas montañas o en el mar los restos y que era imposible, digamos, o de una inmensa dificultad poder tener una traza más precisa, ¿ya? Y se planteó como algo que se había hecho, como algo altamente indebido, como algo también que correspondía a circunstancias históricas, al conflicto, al cuasi conflicto con Argentina. ¿Recuerdas? Entonces, bueno, y el mundo civil, bueno, veamos cómo hacemos, diría yo, pero fue una conversación que se pensó en su momento, se estaba dando en buena lid, digamos. Hasta que se descubrió que había una serie de inconsistencias, de informaciones falsas, y que en definitiva los militares no habían concurrido a la mesa con la transparencia que se necesitaba y con el sentido, digamos, histórico del momento, ¿ya? Y eso fue un gran quiebre también en el mundo de las confianzas entre el poder civil y el poder militar, digamos, por una parte, y también entre el poder civil y las agrupaciones de derechos humanos. Pues las agrupaciones, hay que decirlo, algunas de ellas en una línea un poco más radical, no es que desconocieran lo que se estaba avanzando en la transición, pero insistían en que era indispensable ir más allá. Muchas de ellas siempre tuvieron grande aprensión y distancia a este tipo de iniciativas, como la mesa del diálogo, porque pensaron o temían que se iba a dar lo que finalmente se dio, ¿me entiendes? Entonces también hay que hacer un reconocimiento bien permanente también a estos actores que no son externos, son además
en el corazón del tema, porque todos ellos son familiares directos o víctimas directos ellos mismos y que han venido trabajando ni siquiera en los últimos 30 años, sino que de antes, o sea, estaban ya durante la dictadura, todas estas agrupaciones, tú recuerdas. Claudio, Bueno, vamos, sí, solo quiero interrumpirte ahí un segundito porque quiero, espero no simplificar la pregunta que te voy a hacer, pero es una generalidad, pero creo que es importante a la luz de cómo estamos hablando, recordando, aceptando y abrazando nuestra historia. Cuando se habla de negacionismo, quizás el mayor aporte que tuvo la mesa de diálogo fue ir en contra del negacionismo. Es decir, más allá de que algunos sostenían y seguían hablando de pronunciamiento y no de golpe, otros de régimen militar y no dictadura propiamente tal, se pudo llegar a acuerdo de que era una verdad lo de los detenidos desaparecidos, que por tanto tiempo fue negado. Por otro lado, quería preguntarte a propósito tanto del informe Rettig como de la comisión Valech, cuando hablamos justamente de verdad, justicia y reparación, dentro de estos tres grandes conceptos, ¿dónde nos quedó la mayor deuda? ¿En la justicia y la reparación quizás? oye, es una gran pregunta. Yo retomando un poco tu comentario, que es absolutamente preciso, no hay que olvidar que en este país hasta, yo diría que ni siquiera la mesa del diálogo, yo diría que con la detención del general Pinochet en Londres en octubre del 98, y que en definitiva para traerlo de vuelta a amplios sectores del mundo militar y también de una derecha más recalcitrante, digamos, tuvieron que aceptar que esto había ocurrido, pero que tenía una suerte de inmunidad de Estado porque era el Sí, soberano y que se juzgara en Chile, pero no negaron los hechos. Y hasta el 98, 99 en este país había muchas personas que ya ni siquiera te digo pronunciamiento, ¿no? Hablaban de presuntos detenidos desaparecidos, de circunstancias que recuerdo, sí. había una evidencia inmensa. Y del 98 para adelante eso se acabó. Ahora, a propósito de los periodistas que les encanta esto que subrayar que el lenguaje crea realidades, es una realidad ganada. O también una realidad ganada que en los libros de texto del Ministerio de Educación se pasó a hablar de dictadura sin mayor trauma. O sea, ya hoy día nadie dice Y el, el, cívico-militar, ¿ah? Ya no solo eso militar, no me, eso a cívico-militar. mí tal vez eso ¿Sí? cívico-militar no me gusta mucho. Eso, pero ¿Ya? bueno, después volvemos, Bueno, volvemos a ese después tema. me comenta. Ya, Ya, ya. pero hubo esa Y ganancia. sí, bueno, y yo creo que hubo esa ganancia absolutamente. Y luego esto se complementó en definitiva con Mm. la Comisión Valech, de la cual hablaremos después, porque en definitiva la que tiene el balance más voluminoso en términos de casos registrados, ¿verdad? Y eso fue con el presidente Lago. El presidente Lago, el año 2003 efectivamente, el mes de septiembre, a los 30 años del golpe de Estado, sacó un documento precioso, pero muy cortito, que se llama No hay mañana sin ayer, donde hacía, por así decirlo, una recapitulación de todo lo que se había hecho en materia de derechos humanos durante la transición y asumía la deuda que todavía tenía el país. Y al poco andar, esto fue en septiembre, el mes de noviembre del 2003 se abrió la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que vino a ser como el complemento o uno de, siempre faltan cosas, ¿no? Pero un complemento de lo que, del grupo de víctimas que faltaba digamos, trabajar con ella. Respecto a tu pregunta, yo creo que en verdad se ha avanzado muchísimo. O sea, efectivamente los hechos que ocurrieron en Chile nunca se van a llegar a conocer del todo, pero hay registro, hay recuento. Fue además una represión y una dictadura súper burocrática. Cuando tú ves la cantidad de fichas que hay, una cosa de no creerlo. Y también agentes paraestatales, como por ejemplo la colonia Dignidad, que es un caso Mm. súper interesante también, tenían registro, pero por cantidad inmensa. Entonces yo creo que en verdad de los hechos hay un pilar bastante sólido, lo que ocurrió es innegable y en ese ámbito el negacionismo difícilmente puede entrar, diría yo. Otra cosa es cómo tú categorizas los hechos, cómo tratas de buscarle una justificación, pero esa es otra discusión, digamos, eso en cuanto a, te diría yo, en cuanto a verdad. En cuanto a justicia, es una inmensa pregunta, pero eso yo creo que más que depender de los gobiernos, de las políticas públicas, es una tarea que ha sido abordada por el Poder Judicial. O sea, todas estas comisiones de verdad tenían como premisa que no podían arrogarse atribuciones judiciales. Y en eso el Mm. Poder Judicial y los otros órganos públicos fueron muy celosos de siempre dejarlo bien subrayado. O sea, en este país el tema de hacer justicia, el tema de establecer la verdad judicial, el tema de eh, dar sanciones, etcétera, es una prerrogativa del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, yo sería con el Poder Judicial también relativamente
¿cómo decirlo?, relativamente generoso respecto de lo que se hizo de un tiempo a esta parte, ¿ya? O sea, por todo el coraje moral, citando a Elwin, que faltó durante la dictadura, por todo el acomodo que hubo los primeros años de transición, digamos, pero ya a partir de la detención de Pinochet en Londres el año 98, y como dicen también los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, o sea, si ya el mismo mundo militar está diciendo, esto pasó ya, pero resolvámoslo acá, ¿no? Allá, bueno, los tribunales, las cortes, etcétera, se abrieron de manera increíble. O sea, yo creo que no hay que olvidar, muchas veces amigos míos, todos me dicen, no, pero en Chile no pasa. No hay que olvidar que en Chile, y esto no se da en todas las dictaduras del mundo, el general Pinochet finalmente se archivó su causa por demencia subcortical, pero no es que fue declarado inocente, ¿me entiendes? O sea, murió procesado. Manuel Contreras, o sea, toda una plana mayor que controló absolutamente este país terminó en justicia con situaciones que establecieron su responsabilidad en los hechos. Eso en cuanto a verdad, en cuanto a justicia, en cuanto a reparación. Esa es la gran pregunta. Ese es el gran tema. Eso depende Ese es el gran tema. luego del dictamen, ¿no?, del Poder Judicial, del Ejecutivo de turno, digamos, nombre del Estado. Lo dejo ahí porque tengo que ir a una pausa brevemente, Claudio, y luego, bueno, también seguimos con Luis Bobadilla, porque también la idea es hablar de la Comisión de Derechos Humanos que acaba de crear la Convención Constitucional. Vamos a la música, escuchamos a La Ley, esto es Prisioneros de la Piel. Bueno, estamos conversando acá en Campus USACH sobre un gran tema, una gran herida en nuestro país, los derechos humanos, las violaciones sistemáticas que se dieron en la dictadura militar de Augusto Pinochet, pero también lo que está pasando ahora tras el estallido social. Y antes de hablar de la reparación con Claudio Herrera, también con Luis Bobadilla, ambos de la Facultad de Derecho de nuestro plantel, quiero preguntarles a grandes rasgos, quiero partir contigo, Luis, ¿qué te parece esta recién creada Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente? Que de hecho el abogado Roberto Celedón estuvo conversando con nosotros en Radio USACH, nos explicó que era una instancia transitoria y que busca reunir antecedentes en la materia que nos alimenten efectos de la redacción final de la Constitución respecto a garantías de no repetición. Y por eso también su nombre habla nuevamente de los mismos conceptos, ¿no? Verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición como principios públicos del Estado de Chile. Parto contigo, Luis, respecto, ya vamos a ver algunos antecedentes, por ejemplo, o polémicas a la figura de Jorge Arancibia, ¿no?, como constituyente y que representa no solo el poder militar, sino, recordemos que fue decán de Pinochet. Entonces, para las agrupaciones y no solo para algunos constituyentes, agrava la situación como símbolo. Pero quiero partir con la creación de la comisión, Luis. Bueno, la verdad es que quiero partir diciendo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentaba Claudio. Yo creo que es una historia muy interesante para las generaciones actuales, para chicos de 20 años. Esto suena como un poco raro y un poco quizás insípido, quizás un poco que se hizo poco. Pero la verdad es que los que vivimos esa época sabemos que no era llegar, coser y cantar en esa época. Hubo que vencer muchas dificultades y fue un proceso muy largo. Eh, Ciertamente, todo este trabajo que se hizo pudo haber llegado mucho más allá, pero yo creo que hay que echarle un vistazo al pasado, hay que ver el contexto de la época. Así que yo creo que, a pesar de que pudo haber faltado avanzar en algunas áreas, yo creo que fue muy importante la tarea que se hizo. Ahora, entrando en materia con respecto a la convención, mira, yo la verdad voy a ser súper franco y entraré a ser el impopular acá, pero yo creo la verdad que esta comisión eh, no responde a la misión entregada a la convención. ¿Por qué? Porque creo que finalmente la convención lo que tiene que hacer es redactar una nueva constitución y no iniciar y no convertirse en una comisión Pallets o en una comisión Ready, básicamente. ¿Ah? Eh, o sea, yo creo que finalmente la tarea es muy importante, es muy difícil
como para que distraigamos energía en tareas que no son propias de la convención. Yo entiendo que hay un interés, por supuesto, de los convencionales en materia de derechos humanos, que son, por cierto, parte de los elementos clave de un texto fundamental. Pero creo que empezar a investigar y empezar a reunir información eh, me parece que es correr el riesgo de empezar a, a invadir el terreno o el ámbito de competencia de otras instancias, de otros órganos, que sí se dedican específicamente a esto, ¿no? O sea, para eso tenemos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo del Estado que está precisamente encargado de este tipo de materias. Y además también creo que esto de las garantías de no repetición me parecen quizás un concepto muy quizás pegajoso, interesante, pero la verdad es que me parecen un tanto pretenciosos. Garantías de no repetición. O sea, es algo tan pretencioso como querer consagrar por norma que de este momento en adelante nunca más nadie va a poder asesinar a otra persona. O nunca más nadie va a poder atropellar a otra persona. Eso va a seguir ocurriendo de todas formas, ¿no? La norma puede orientar la convivencia de los seres humanos, pero en ninguna forma, y lo hemos hablado muchas veces, la norma no. La sola existencia de, un- de una norma de conducta no va a implicar que esto no ocurra, ¿no? Y además también me parece importante aclarar el sentido del término garantía, por lo menos en materia constitucional. Perfecto. Generalmente siempre se habla de garantías, casi como cuando yo escucho garantías se me viene a la mente una hipoteca, ¿ah? O algún tipo de seguro Mm. que permite, digamos, reparar los daños frente a un incumplimiento de una obligación. Pero la verdad es que en materia constitucional las garantías son, en resumidas cuentas, un mecanismo o una serie de mecanismos que la Constitución establece para que todas aquellas personas que hayan sido afectadas en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental pueda concurrir a alguna instancia para, para solicitar que el derecho se vuelva a restablecer, que su derecho deje de ser afectado y que vuelva a ser respetado. ¿Cómo se hacen carne estas garantías? Bueno, a través de los distintos recursos procesales que contempla no solo la Constitución, sino que también el ordenamiento jurídico. En ese sentido, me parece muy importante hacer presente eso. O sea, cuando hablamos de garantías, tenemos que hablar claramente de mecanismos procesales para poder perseguir el respeto a los derechos. O sea, recapitulando, en una constitución nosotros vamos a tener un catálogo de derechos fundamentales reconocido, pero de nada sirve reconocer un catálogo de derechos si tú no tienes, si la misma constitución no te da herramientas efectivas para poder exigir el cumplimiento de estos derechos cuando son transgredidos de alguna forma. Ejemplos claros o típicos que uno escucha en prensa, por ejemplo, en las noticias. Los recursos de protección, los recursos de amparo. Está el recurso de reclamación de nacionalidad, por ejemplo, que es una rareza, nadie pide eso, digamos, pero está en el artículo 12 de la Constitución. Entonces, hay una serie de mecanismos, y eso cómo se hace en carne, bueno, a través de recursos que se ejercen ante los tribunales que ejercen jurisdicción en Chile. Entonces, eso por una parte, una cosa son derechos y otra cosa son Sí. garantías. De hecho, una crítica que se ¿Mm? le hace a esta constitución, a la del 80, es que confunde los sinónimos. ¿Los? Entonces, confunde el concepto de derechos con garantías. Ah, ok. Pero al mismo tiempo, en el desarrollo de la norma, uno distingue claramente qué cosas son derechos y qué cosas son garantías. Así que en ese sentido, me parece que el concepto de garantías de no repetición puede ser un concepto súper potente en el sentido de, oye, queremos establecer algún mecanismo para que nunca más en Chile ocurran cosas como las que han ocurrido en dictadura o que
eh, Sí, se que entiende. pueden haber ocurrido en Ahora, el estallido, digamos. Claudio, quiero preguntarte si bien en el entendido que Luis Bodilla es experto en derecho constitucional, ¿no? Y que finalmente es este marco de cómo se escriben las cosas, pero ¿concuerdas en que no debería ser la misión de la misma convención con esta Comisión de Derechos Humanos, no solo apostar a la verdad, a la justicia, sino a la no repetición? a ver, Daniela, yo tengo un matiz con Luis que tiene que ver tal vez simplemente con cómo uno entiende las cosas. O sea, yo creo que si efectivamente, y la información de prensa y de los medios que nos llega y las propias declaraciones de algunos convencionales van en ese sentido. Si efectivamente esta Comisión de Derechos Humanos, que además es transitoria, se está creando mientras... Bueno, pero vamos a los hechos, está ocurriendo. ¿Mm? Si efectivamente esa comisión se está entendiendo a sí misma y está abocada a conocer, por ejemplo, los hechos del estallido social, la situación de los detenidos, propuestas eventuales de reparación a ser discutidas en el Congreso y a ser también negociadas con el Ejecutivo y qué sé yo creo que está, en eso comparto con Luis, creo que la comisión, la convención, perdona, la ¿Sí? convención y esta comisión de la Sí. convención está yendo un poco más allá de lo que era su mandato, ¿ya? Ahora, no es la primera vez que no, en este mes y algo de funcionamiento en que vemos esto. Ellos han dicho, y es una opinión respetable, pero han dicho que no pueden hacer abstracción de lo que ocurre en el Mm, entorno, que no sí. se van a encerrar 9 meses o un año a discutir en una torre de marfil, digamos, sin saber lo que está pasando afuera. Y ese es un tema que es jurídicamente debatible y políticamente también muy debatible. ¿Ya? Y en ese debate cada quien tendrá su argumento jurídico y político. Yo, respecto de ese tema, sí diría que estoy más bien, estoy con menos matices con Luis. Creo que eso, que se puede defender de muchas maneras, pero una comisión que se esté abocando a lo que pasó el 18 de octubre y días posteriores está yendo más allá de su mandato. Porque para eso están los tribunales de justicia, para eso efectivamente debería ser más activo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para eso usted debe ser mucho más activo la Subsecretaría de Derechos Humanos de este gobierno que ha brillado por su ausencia en un momento que ha sido bien difícil en derechos humanos en este país. Nadie sabe quién es la subsecretaria, digamos, bueno, etcétera. No quiero ser pesado, pero hay otras instancias. En eso estoy con el profesor Bobadilla. Ahora, respecto a lo que se avance en la Constitución en materia de incluir nuevos derechos, porque la Constitución, hasta donde uno entiende, no vamos a ser los chilenos y las chilenas tan creativos de crear nuevos derechos civiles y políticos. Es una cosa como bastante de manual ya, pues está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, Ah, los la derechos Declaración de a... Derechos Humanos que ¿Me tiene más de entendí? O 70 sea, años. tal cual. Entonces no vamos a ser tan creativos, iremos precisando algunos. Lo que va a ser muy interesante, yo creo, ahí es cómo se reequilibran. Alguien podrá decir en una síntesis muy apretada, es que la Constitución del 80 pone muy por encima los derechos humanos incluso, pero individuales, Sí, muy por sobre los derechos sociales. Esa es una discusión preciosa y se va a venir. Ahora, en este mismo punto, a propósito de lo que dice el profesor Bobadilla, yo iría a subrayar mi matiz con mi querido amigo Luis, que es el experto en estos temas, yo no. Él habla de los derechos y las garantías y nos trae a colación una serie de recursos, que son además recursos de rango constitucional. Y hay otros recursos, muchos de rango legal, qué sé yo, pero bueno, recursos constitucionales. Pero todo eso me parece, querido Luis, que está en un marco muy de ejercicio del derecho personal, o sea, de ir al tribunal la persona y qué sé yo, y en buena hora que existan, digamos, absolutamente. Yo creo que lo que quiere decir Roberto Celedón, que es una persona además con gran experiencia en derechos humanos, fue uno de los abogados importantes en todas las investigaciones en el caso Colonia Dignidad y otros tantos casos, digamos. Lo que quiere decir Roberto Celedón es una cosa bastante más precisa en el léxico internacional de los derechos humanos, digamos, que tal vez lo que falta es un poquito de pedagogía y es enseñarnos bien. Una garantía de no repetición es, por ejemplo, así lo entiendo yo, puntapeuco, ¿ya? ¿En qué sentido? Ojalá no fuera Punta Peuco, ojalá fuera una cárcel común, digamos, pero bueno, pero que la gente esté, que los oficiales del ejército y de otras ramas de las Fuerzas Armadas que participaron en estos crímenes atroces estén presos. Es una garantía de no repetición, que la justicia funcionó, ¿verdad? Y eso se dice, especulo, pero todos lo hemos escuchado, ya no solo los periodistas que están más abiertos a... Ya, todos hemos escuchado que cuando la violencia se desmadró y se hizo incontrolable en algunos días, por ahí comienzos de noviembre, qué sé yo, en Chile, en Santiago básicamente, pero en muchas ciudades de Chile, el presidente Piñera
no miró al cielo, sino que estaba pensando qué hacemos, y tuvo retorno, se dice, ¿verdad?, del mundo militar, diciendo, no, en esta, si la policía, si Carabineros y los policías, o sea, si el orden público se ve sobrepasado, no vamos a intervenir, porque no queremos terminar en Punta Peuco. Y eso es verdad, usted no nos puede asegurar que no vamos a terminar en Punta Peuco. ¿Ya? Eso, a mi modo de ver, es una garantía de no repetición. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es una garantía de no repetición desde el ámbito de la formación en derechos humanos, de traspasar a las nuevas generaciones a la educación, el valor de la tolerancia, el valor de la resolución pacífica, las controversias, etc. Entonces, en este sentido, esas garantías de no repetición, ese derecho a la memoria, que es un derecho que está consagrado por Naciones Unidas, el derecho a la memoria, y que nuestra Constitución del 80 no lo incorporó, no solamente porque fue escrita en dictadura, sino que porque además no era un tema en su momento. Pero ese tipo de cuestiones son, yo creo, a las que apunta Roberto Celedón, y yo creo que son súper interesantes, son muy atendibles, y hay que buscar el mecanismo, como en todos los otros derechos y garantías que se van a discutir, de cómo uno no van a generar consenso al 100% de los convencionales, no, estoy de acuerdo, pero como uno los explica y los logra hacer lo más inclusivos y amplios posible, digamos. Y respecto de lo mismo, me adelanto, Daniela, respecto de lo mismo, es muy indiciaria, por ejemplo, la presencia o no de gente como el ex almirante Arancibia, que fue electo, que es un constituyente, qué sé yo, en la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo, tiene derecho, claro que tiene derecho, algunos van a decir es una muestra de intolerancia de quienes no lo dejan estar ahí, pero yo creo que claramente es una imprudencia grande de él y de su sector político. Hay otras personas de derecha que podrían haber estado perfectamente bien sentadas ahí, cuya opinión va a ser escuchada, incluso la opinión del exalmirante Arancibia va a ser escuchada, pero no directamente él ahí sentado. Yo por lo menos lo encuentro, y ahora no hablo como jurista, sino que como un chileno con ciertas nociones de historia, lo encuentro una imprudencia, lo encuentro una torpeza. Y si no es por ir a buscar el conflicto, que tal vez algunos están por buscar el conflicto, digamos, no entiendo de dónde le ha surgido al almirante Arancibia un amor tan profundo por los derechos humanos en este último tiempo. Eso. Perfecto. Sí, también la comisión aprobó no recibir a audiencia a personas u organizaciones que hayan difundido mensajes de odio, ¿no? O que puedan incitar a la violencia. En ese sentido también, ¿cómo sienten? Ya lo decían un poco al inicio, ¿no? Que la misma Comisión de Derechos Humanos está resguardando algo que por supuesto es sagrado, pero que no solamente se está remitiendo, por supuesto, a la dictadura, con estas mismas garantías de no repetición, pero vamos a lo más actual, ¿no? Tú ya lo señalabas, Claudio, lo que pasó en el estallido social. Tú ahí hacías un énfasis al inicio, decías que está comprobado, archicomprobado, que justamente la dictadura militar sí fue sistemática en las violaciones de derechos humanos. Quería preguntarte si ahí, con todos los informes internacionales que salieron en los últimos años, eso no se ratificó también para lo que pasó para el estallido social, o sea, a partir del 2019. Hablemos de eso porque también marca una diferencia de cómo se aborda. Para muchos el Instituto Nacional de Derechos Humanos no basta y por eso también sería muy necesario crear una nueva institucionalidad de derechos humanos, quizás con más atribuciones o con más poder investigativo, con más peso también político en la nueva Constitución. ¿Cómo ven esa posibilidad y cómo podría plantearse, sobre todo si aludimos a la experiencia comparada con lo que ha hecho Canadá, con lo que ha hecho Brasil, con lo que ha hecho Colombia, países más vecinos, más hermanos, más parecidos en nuestra idiosincrasia? Luis. No te escucho, parece que apagaste el audio. No te estamos escuchando. Ahí sí. Perdón, sí. Sí, yo haría la diferencia acá respecto entre el estallido y la dictadura, partiendo de la base de que, a diferencia de lo que ocurrió en dictadura, nosotros tenemos un poder judicial funcionando. No está intervenido por ninguna dictadura. De hecho, hay corrientes bastante progresistas, hay exponentes de esa corriente, digamos, en el Poder Judicial, como nuestro querido amigo Daniel Urrutia, y otros más del séptimo juzgado de garantía. Luis, perdona que te interrumpa, hay un ruido que se nos cuela, no sé si es de alguno de los no sé, computadores de ustedes.
Claudio, No lo sé. delante No, escuchamos a tu gatito o gatita, pero era muy lindo el sonido, pero hay una cosa, no, sí, delante cantó. Hay un ya. ruido intermedio, vamos a pedir acá si nos pueden ayudar con ese ruido, pero dale Luis. Espérate, si me Algo, ¿Qué muteo pasa? podríamos saberlo, ¿no? a ver, Déjame Claudio, mutearme y ahí vemos si dale. soy yo. Sí, eras tú. Es Claudio. Dale, gracias. Después lo abre. Gracias, Claudio. Dale, Luis, porque así se te escucha más limpio. Sí, no, lo que yo quería decir es que hay un punto de partida que permite separar aguas, digamos. ¿No? Mm, En dictadura hubo un poder judicial que funcionó parcialmente. ¿Ah? En todo lo que no tenía que ver en todo lo que no se cruzara en el camino de la dictadura, el tribunal siguió funcionando. ¿Ah? Y efectivamente hubo un miro derechamente para el lado, ¿ah? Declaró inadmisible muchísimos recursos, dejó en la más completa indefensión a mucha gente. ¿Ah? Y eso es una realidad. Eh, pero hoy en día tenemos un poder judicial que no puede ser tachado de ser un poder intervenido. ¿Mm? De mm. hecho, al contrario, tenemos, yo creo, a mi juicio, un poder judicial muy celoso de sus prerrogativas y por lo tanto, yo creo que en ese sentido tenemos que esperar el resultado de todos los juicios que están celebrándose a propósito de las consecuencias que tuvo el estallido O social. sea, no hay ¿Mm? claridad a tu Y juicio por lo todavía tanto, de que sea sistemático la violación a los derechos humanos reciente. mira, es que yo creo que, mira, en mi opinión, yo prefiero esperar el resultado de los juicios y después sacar un balance. ¿Mm? ¿Y lo que señalaron los Eh, informes internacionales, Luis? los informes internacionales marcan una tendencia de que efectivamente hubo muchísimas situaciones irregulares, pero finalmente yo creo que aquí lo que importa en primer lugar es lo que digan nuestros tribunales. Ciertamente los informes internacionales han marcado que hubo muchísimas situaciones que constituirían violaciones a los derechos Mm. humanos. Pero yo creo que primero hay que prestar atención a lo que vayan a resolver tribunales, que yo creo que tampoco vayan, que no creo que vayan a diferir tampoco tanto de lo que señalan Ok. los informes. Quiero... Pero Sí, confío más en los tribunales porque creo que a mí por lo menos me dan más garantías de acuciosidad perfecto, sí, se eh, entiende. que un informe. Porque finalmente tú tenés que también pensar que los informes son recogidos muchas veces por relatos, por conversaciones, no hay, no No, quiero decir vinieron a en todos, pero investigar, hay un componente, vinieron las distintas claro, oficinas a investigar, y ahí Michelle Bachelet también estuvo, que exactamente, conoce muy bien exactamente, nuestra realidad. exactamente, Luis, me pero quedan creo que, 5 creo que los minutos. tribunales, Sí, perdona, me quedan 5 sí, minutos de programa. Hagamos el cambalache. Luis, si tú puedes mutear y Claudio abre su micrófono para dale, finalizar, ya que Claudio, tu gran invitado también del día de hoy, eh, Lo abro. sabe de la materia. Y quiero preguntarte también ahí, junto con lo que decía Luis de lo sistemático, brevemente voy a apelar a tu capacidad de síntesis y también como abogado, por supuesto comprometido con los derechos humanos, pero también como ciudadano, Claudio, ¿qué es lo que esperas que se escriba la nueva Constitución respecto a esta materia? Parto con lo sistemático para aclarar ese punto. Bueno, me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ya me desmuteé. Bien. Respecto a lo sistemático, yo creo, y ahí tuve informes de organizaciones internacionales de parte, como Human Rights Watch, por ejemplo, pero también de instituciones del sistema regional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino también, y a nivel global, como la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que mandó su misión. En esos tres informes y en informes de muchos otros observadores, efectivamente se subraya que hubo violación de derechos humanos después del estallido, ¿ya? Y muchas. De ahí a que sean sistemáticas, yo en eso estoy con Luis. Yo creo que no son sistemáticas porque no hubo, yo quiero creer, digamos, no, y los informes tampoco señalan eso, no hay una planificación, Claro, un ¿verdad?, de parte sistema. del Reiterado Estado, no es no lo hay un mismo que sistema. sistemático. No, exactamente. No, Ok, lo otro tiene que ver con la masividad, pero yo sí, veo lo sistemático como una cosa mucho más de estructura. O sea, tú sí ves se en entiende. dictadura que había no solo carta blanca, era bien visto, digamos, violar los derechos humanos era bien visto, si me puedo permitir decir eso, es una barbaridad, pero era bien visto, era parte de la perdón, pega, perdón y intervención, te pero aseguraban, perdón y después te intervención. aseguraban impunidad, te subían en el rango. Sí, perdona Luis, Sí. dime.
Dale, Luis. No, no, lo que yo quería agregar es que cuando tú hablas de sistemático, tú hablas ¿Sí? casi de un esquema industrial, es como hacer salchicha. Claro, un Hay un sistema. sistema, hay una Exacto. organización, hay un modo operandi, hay cuarteles secretos, hay Entiendo. escuadrones especializados, hay un procedimiento Ya, interno. bueno. Claro. Eso no lo encuentras. Sí, sí. Buena la Entonces, aclaración. respecto, para ir rematando, Daniel, respecto a lo mismo, yo creo que son masivos, son súper preocupantes, han puesto el dedo en la herida sobre el funcionamiento, por ejemplo, de Carabinero. Claro, no puede ser que Mm, Carabinero no sepa cómo usar ciertas armas, no puede ser que use ciertas armas para, y eso se está viendo, no puede ser que Carabineros use las sentadillas o el desnudamiento como una técnica, digamos, ni siquiera de interrogatorio, que no pueden interrogar, sino que para denigrar a las personas, como una técnica para hacerlo escarmentar, que no vuelvan a salir a manifestarse. Eso hoy día es inaceptable. ¿Y por qué es inaceptable? Y aquí retomo lo que dice Luis, porque estamos en un estado de derecho. La gente lo expresa, se le paran los pelos, se llenan de indignación y de rabia, porque estamos en un estado de derecho. En dictadura te podía pasar lo mismo y mm, desaparecías, digamos. Y ahora, exacto. es un triste consuelo. Yo creo que Mucha tenemos que avanzar impunidad. mucho más, Mm, pero no es sistemático. Ahora, y respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué espero yo de la Constitución en sí. materia de derechos humanos? Yo espero, siendo muy práctico, espero que los derechos humanos que ya están consagrados, digamos, tal vez se cataloguen mejor aún de lo que ya estaban bien catalogados, pero mejor aún. Espero que se avancen en ciertas garantías, porque como dice Luis, la Constitución del 80 establece los derechos y no todos los derechos estaban debidamente garantizados, algunos porque se decía por los Mm, expertos que eran derechos, digamos, programáticos, que se llegaría a tener tal cosa cuando el país tuviera tal grado de desarrollo. Han pasado 40 años, veamos si es que el país hoy día puede asegurar más cosas, digamos, pero comparto también con Luis que quede balanceado, o sea, que efectivamente garanticemos lo que podamos garantizar, porque no es solamente un tema de voluntad, digamos, o sea, ¿me entiende? Es un tema también de tener un análisis generoso, pero racional de la realidad del país, sí, ¿ya? Bueno. lo plausible. Y respecto de nuevos derechos, espero mucho los derechos sociales. Creo realmente que el tema del agua, el tema de los pueblos originarios, el tema de las lenguas, los temas de las minorías sexuales, todos son nuevos temas que tú tal vez los puedes referir a ciertas garantías que ya existen. Si finalmente hay como macro paraguas, pero también el avance civilizatorio y la complejidad de la sociedad chilena merece que estén Mm, explicitados los derechos de los migrantes, qué sé yo, ¿me entienden? Yo espero eso, espero que se haga un trabajo generoso, ojalá lo más de consenso posible, nunca vamos a llegar a estar todos de acuerdo, pero lo más de consenso posible, y que sea organizado, esto lo digo casi como con mi rémora así de mi resabio de abogado, para un abogado, para un futuro operador jurídico, es muy difícil si queda una carbonada, digamos. mm, ¿Ya? Estudiante una carbonada, estrellar los tribunales después. Entonces, hacen bien ahora, van a mejor ejercer su poder a futuro. Si no, le están entregando el poder a los tribunales, que no es malo entregarse a los tribunales, digamos, pero que sean conscientes de eso también. ¿Mm? Claudio Herrera, Luis No Bobadilla, sé si me explico. sí, absolutamente. Se nos pasó el tiempo volando, es un tema muy sensible e importante para nuestro país y por supuesto en el contexto de lo que es la redacción y va a ser prontamente, ya en septiembre se prevé la nueva Carta Magna por parte de la Convención. Me gustaría comprometerlos públicamente si más adelante, a medida que vaya avanzando el trabajo de esta comisión, si es que también, ya que es una instancia, digamos, puntual, ¿no? Podamos ver otras luces, otras voces y otras situaciones que se están dando. Así que muchísimas gracias, Luis Bobadilla, Claudio Herrera, académicos de la Muchas Facultad de gracias a ti, Derecho de la Daniela. USACH. Muchas Muchas gracias. gracias, muy Muchas amables. gracias, Que tengan Daniela, que buenas estés noches. bien. Chao. Muchas gracias. Muy Igualmente, buenas chao. noches. Gracias. Buenas noches. Y nos despedimos de este campus USACH del día miércoles. Recuerden, siempre los días miércoles con académicos de la Facultad de Derecho, centrándonos particularmente en el trabajo de la Convención Constitucional. Nos despedimos con música acá a la 94.5 FM, también nos han visto ustedes en nuestro canal de YouTube. Y por radio nos despedimos ahora con Javier a los Imposibles. Esto es Humedad. Que estén muy bien. Buenas noches.